Desde muy pequeña, Lucía había entendido que el silencio podía doler más que cualquier golpe. No era un silencio pacífico ni sagrado, era un silencio que gritaba, no importas. Ese tipo de vacío que se instala dentro del pecho y se vuelve costumbre, como una sombra que te sigue incluso cuando caminas bajo la luz del día. Su padre no era cruel, simplemente era ausente. Presente físicamente, ausente emocionalmente. Respondía con monosílabos. Evitaba las miradas prolongadas. Y si ella intentaba contar algo que había hecho con ilusión, él asentía sin escuchar realmente. Ella aprendió pronto a leer el lenguaje invisible de la indiferencia. Hombros tensos, mirada perdida, puertas cerradas sin motivo. Ahí empezó el agujero negro, esa sensación de que algo en ti no era suficiente. Muchos años después, cuando un hombre la ignoraba, Lucía no entendía por qué se sentía tan pequeña, tan frágil, tan hambrienta de aprobación. No era el hombre de turno, era la niña que todavía buscaba a su padre en cada mirada, esperando sin saberlo una validación que nunca había llegado. La psicología explica que el primer molde emocional del amor nace en casa. Y Walter Rizzo lo repite sin suavizar la verdad. Quien no fue visto, luego acepta ser ignorado como si fuera normal, porque lo que no se obtuvo en la infancia, se persigue en la adultez disfrazado de necesidad romántica. Lucía nunca lo supo conscientemente, hasta que un día se miró en el espejo y no se reconoció. Tenía todo para sentirse fuerte, un buen trabajo, independencia, metas, pero ante el rechazo, se hacía pequeña como una niña castigada. No reaccionaba como mujer adulta, reaccionaba como la hija no escuchada. Ese era el primer hábito invisible que la había marcado. 1. Ser testigo de padres que no validan emocionalmente. Cuando los padres no enseñan a sentir, los hijos aprenden a callar. Esa noche, mientras observaba el reflejo empañado en el espejo, Lucía entendió algo por primera vez. No era que los demás fueran fríos. Era que ella había sido entrenada a aceptar la frialdad como forma de amor. El verdadero problema no estaba en la pareja que la ignoraba. El verdadero origen estaba antes, mucho antes. Y cuando uno no reconoce el origen, repite la historia. Y en ese momento, algo dentro de ella comenzó, despacito, tímido pero firme, a despertar. Si quiero que me vean, primero debo verme yo. Lucía creció creyendo que valía cuando cumplía expectativas. Si traía buenas notas, su madre sonreía y la abrazaba. Si fallaba, el silencio pesaba como una sentencia. No existía un te quiero porque eres tú, sino un te quiero porque haces lo correcto. Así se instala el segundo hábito que hiere sin dejar cicatriz visible. 2. El afecto condicionado. La infancia de Lucía no estaba llena de gritos, sino de premios y castigos emocionales disfrazados de buenas intenciones. Portarse bien era equivalente a ser amada. Equivocarse era convertirse en carga. Cuando no cumplía, veía desaparecer la calidez en el rostro de su madre, como si ella misma desapareciera, y el corazón de un niño aprende rápido la pedagogía del miedo. Si no soy perfecta, me pueden dejar. Ese guión interno la acompañó hasta la adultez. Cuando conoció a Daniel, el hombre que más tarde la haría sentir ignorada, no vio señales de alerta. Vio un reflejo familiar. Daniel no gritaba ni insultaba. Simplemente retiraba la atención. Cuando ella no daba más, cuando pedía presencia, cuando necesitaba cuidado. Y ese castigo silencioso activaba en lo profundo la misma herida. No soy suficiente. Tengo que esforzarme más para que me quieran. No lo veía como maltrato afectivo. Lo veía como reto. Si hago esto, quizá me busque. Si dejo de insistir, tal vez me valore. Era el eco adulto de la niña que estudiaba más horas para ver el orgullo fugaz en los ojos de sus padres. Pero, ¿qué sucede cuando un adulto sigue creyendo que su valor depende del rendimiento? Sucede que se vuelve esclavo emocional, da, se esfuerza, se dobla, se rompe, mientras el otro apenas mueve un dedo. Walter Rizzo lo llama el síndrome del mendigo afectivo. Personas que ruegan por migajas porque nunca aprendieron a recibir pan completo. Personas que no se creen dignas del amor tranquilo, estable, presente. Se acostumbraron al amor que hay que ganarse. Lucía se dio cuenta de algo doloroso. Ella no buscaba amor en Daniel. Buscaba aprobación. Él no era un compañero. Era un juez invisible al que intentaba complacer para merecer cariño. Cuando un niño crece con afecto condicionado, aprende dos cosas devastadoras. 1. Que para ser amado debe sacrificarse. 2. Que la fragilidad es motivo de abandono. Por eso, cuando Daniel empezaba a ignorarla,
Ella no ponía límites, se adaptaba, se convertía en sombra, repetía la mecánica vieja. Ese círculo vicioso donde el amor era una moneda de cambio. Esa noche, otra noche de mensajes sin respuesta, Lucía comprendió que no estaba esperando a un hombre. Estaba esperando a sus padres en el cuerpo de otro. Y el dolor que más enferma es el que se repite sin nombre. Pero para romper un patrón primero hay que ponerle luz. Cerrar los ojos ya no era opción. Por primera vez comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si dejo de perseguir y empiezo a elegirme? La tercera herida no llega como un golpe. Llega como un mandato silencioso. Tienes que ser fuerte siempre. Eso le repetían a Lucía cada vez que lloraba o se frustraba. No lo decían con dureza, pero sí con incomodidad. Las emociones eran vistas como un estorbo, algo que interrumpía la armonía doméstica. Sé buena, cálmate, no hagas drama, no llores por tonterías. Poco a poco, ella entendió el mensaje oculto. Sentir es molestar. Ese es el tercer hábito que destruye la fortaleza emocional en la infancia. La exigencia de perfección emocional. No te dejan ser niño. Te obligan a funcionar. Y cuando un niño no puede llorar, no aprende a sanar. Solo aprende a ocultar. Lucía, ya adulta, era una mujer aparentemente impecable, siempre educada, siempre disponible, siempre sonriendo, incluso cuando por dentro se estaba desmoronando. Nadie sospechaba sus tormentas porque había sido entrenada no para sentir, sino para aguantar. Su identidad estaba construida sobre la idea equivocada de que ser fuerte es no necesitar a nadie. Cuando Daniel la ignoraba, ella no se permitía explotar, ni mostrar enojo, ni pedir con claridad lo que necesitaba. Se tragaba la angustia, fingía calma, justificaba, minimizaba. Se decía a sí misma, no hagas escándalo, no exageres. Exactamente las mismas frases que escuchó de niña. Walter Rizzo lo explica así. Quien aprende a censurar su dolor, tolera el desamor como si fuera normal. Porque antes de que alguien nos hiera, nosotros ya aprendimos a callarnos. Lo más cruel, no fue Daniel quien la abandonó emocionalmente. Fue ella misma quien se abandonó primero. Cuando la sobreexigencia emocional se vuelve regla interna, uno no pide amor, lo mendiga en silencio, tratando de merecer lo que en realidad debería ser natural. Uno cree que si aguanta un poco más, el otro se dará cuenta. Que si uno es paciente, comprensivo, discreto, entonces vendrá el premio, la atención. Pero la atención que se mendiga llega siempre tarde y rota. En una terapia grupal, Lucía escuchó una frase que la atravesó. Si siempre tienes que demostrar que vales, entonces crees que no vales. Ahí se quedó sin aire. No podía seguir escapando de la verdad. Sus heridas tenían nombre, historia y origen. No había nacido débil. La habían entrenado para hacerlo internamente, aunque pareciera fuerte por fuera. El perfeccionismo emocional era la coraza que la protegía de pequeña, pero de adulta se había convertido en su prisión. Esa noche, antes de dormir, algo empezó a transformarse en su interior. No lloró por Daniel, lloró por la niña que nunca pudo llorar. Y allí, en ese desahogo silencioso, comprendió el verdadero inicio de la libertad. No hay fortaleza emocional sin permiso para sentir. La raíz más profunda de la inseguridad de Lucía no fue el abandono, ni la exigencia ni el afecto condicionado. Fue algo más sutil, más invisible y por eso más devastador. Haber crecido en un hogar donde nadie le enseñó a quererse, no porque la despreciaran, sino porque no sabían cómo amar sin dolor. Sus padres tampoco se valoraban a sí mismos, se conformaban, callaban, sobrevivían. Creían que ser humilde era minimizarse, y que ser agradecido era aceptar menos de lo que merecían. Y los niños no imitan lo que se les dice, imitarán siempre lo que se les muestra. Ese es el cuarto hábito que debilita a un niño emocionalmente. Padres que jamás modelan el amor propio. Cuando los adultos no se defienden, el niño aprende a no defenderse. Cuando los adultos callan injusticias, el niño aprende a callarse. Cuando los adultos normalizan el dolor, el niño aprende a sentir que el amor duele. Por eso cuando Daniel apareció en su vida, ella no identificó un problema, sino familiaridad. La indiferencia le resultaba conocida, casi cómoda. La falta de cariño no parecía alerta roja, sino paisaje habitual. Un niño que aprende a vivir sin ternura. De adulto acepta el desamor como lo normal. Walter Rizzo lo resume así. A quien nunca le enseñaron a amarse, no sabrá cuándo lo están desamando. Lucía no sabía reconocer el maltrato sutil.
ese que no deja marcas en la piel, pero sí en el alma. Cuando Daniel la ignoraba, ella no se preguntaba, ¿por qué acepto esto?, sino ¿qué hice mal? El foco siempre estaba dirigido hacia su supuesta insuficiencia, nunca hacia la indiferencia del otro. Y aquí apareció el autoengaño más peligroso. Confundir paciencia con abandono emocional. Ella creía que esperar era señal de amor, pero en realidad era la niña esperando ser mirada algún día. Hasta que un día, su terapeuta le hizo una pregunta que la estremeció. Lucía, si tú fueras tu hija, ¿permitirías que alguien la tratara así? La respuesta la atravesó como un trueno. No, jamás. Entonces, ¿por qué sí lo permitía con ella misma? Comprendió que se estaba negando la protección que le daría a cualquiera que amara, salvo a sí misma. Ahí comenzó a ver algo que nunca había notado. No era que Daniel no la valorara, era que ella se había puesto en un lugar donde no era valorada desde el inicio. No basta decir, ámate más. Hay que reeducar la herida, porque un corazón que nunca fue sostenido, primero necesita aprender a sostenerse a sí mismo. Fue entonces cuando empezó a surgir en su mente una idea extraña, incómoda pero poderosa. ¿Y si empezar a valorarme no aleja a la gente equivocada, sino que me acerca a la correcta? Por primera vez, en vez de preguntarse cómo recuperarlo a él, comenzó a preguntarse cómo recuperarse a sí misma. Ese fue el principio del cambio. No con rabia, no con orgullo, sino con una decisión silenciosa. No quiero seguir siendo la niña no vista. Quiero convertirme en la mujer que se ve. Lo más duro de la infancia de Lucía no fue lo que escuchó, sino lo que no se le permitió decir. Cada vez que quería expresar incomodidad, tristeza o frustración, aparecía la misma frase automática: no hagas problema. No exageres. No des motivos. Y la más peligrosa de todas: mejor cállate. Con el tiempo entendió que hablar podía incomodar, pero callar garantizaba pertenencia. Y para un niño, pertenecer es más importante que respirar. Así nació el quinto hábito que debilita emocionalmente a un niño: callar para merecer amor. En su casa, nadie hablaba de lo que dolía. Los silencios eran muros, la vulnerabilidad era amenaza, y la honestidad emocional era pecado. Era mejor tragarse las palabras que arriesgar afecto. Así se aprende a desaparecer, no físicamente, sino internamente. De adulta, Lucía se convirtió en una experta en callarse justo cuando más necesitaba hablar. No decía me duele, decía estoy bien. No decía no puedo más. Decía no te preocupes. No decía me estás perdiendo, decía te entiendo. Pero lo que entendía, en realidad, era una vieja lección. Si hablo me arriesgo. Si callo me quedo. Cuando Daniel empezó a mostrar indiferencia, ella no puso límites porque aprendió que ponerlos era molestar. Guardó silencios que le quemaban la garganta. Se tragó verdades que hubieran podido salvarla. Hizo espacio para alguien que jamás hizo espacio para ella. La psicología lo llama autoabandono. Walter Rizzo lo nombra sin rodeos. Si cedes tu voz, cedes tu dignidad. Pero aquel día algo cambió. Estaban en un café y Daniel, distraído, revisaba el móvil sin prestarle un segundo de atención. Lucía lo miró y vio en él el mismo escenario de su infancia. Ella presente, pero invisible. Quiso hablar, pero la vieja niña interna tiró de su lengua y la dejó muda. Ahí se dio cuenta. No era él quien la silenciaba. Era ella misma obedeciendo un mandato antiguo. Comprendió que el silencio, de pequeño, tal vez la protegió, pero de adulta, la estaba destruyendo. Porque lo que no se dice, se enquista. Lo que no se expresa, se pudre por dentro. Lo que callas, termina hablándote en forma de ansiedad, insomnio o dolores que no tienen diagnóstico médico. Esa noche escribió en su cuaderno una frase que le nació del alma, como un acto de rebeldía íntima. Ya no quiero pedir amor fingiendo no necesitarlo. Por primera vez, su voz empezó a temblar por dentro como alguien que vuelve a nacer. Porque antes de aprender a hablar con el mundo, debía aprender a hablar consigo misma. Y ahí nació una semilla peligrosa para los viejos patrones. La posibilidad de dejar de callar, de dejar de sostener vínculos que la asfixiaban, de empezar a elegir su propia presencia por encima de la ausencia ajena. El silencio dejó de ser refugio. Empezó a ser cárcel, y cuando uno reconoce la cárcel, empieza a buscar la salida. En la infancia de Lucía hubo algo que pasó inadvertido, pero que marcó profundamente su manera de amar. Muy temprano empezó a hacerse cargo de las emociones de los demás. Si su madre lloraba, ella la consolaba. Si su padre llegaba irritado, ella procuraba no molestar.
Si había tensión, se volvía obediente, comprensiva, madura. No podía permitirse ser niña. Tenía que ser sostén. No podía quebrarse. Tenía que contener. No podía necesitar. Tenía que dar. Así nació el sexto hábito que debilita a los niños emocionalmente. Ser convertidos en cuidadores, antes que en hijos. Cuando un niño se acostumbra a curar heridas ajenas, termina ignorando las propias. Aprende que su valor está en lo que ofrece, no en lo que es. Se vuelve indispensable para todos, excepto para sí mismo. De adulta, Lucía repetía ese patrón de manera perfecta. Se enamoraba siempre de personas que la necesitaban, no de personas que la amaban. Confundía ser útil con ser querida. Confundía ser apoyo con ser elegida. Y con Daniel fue igual. Ella lo llenaba, lo cuidaba, lo sostenía emocionalmente, mientras él apenas le ofrecía migajas. Cuando él se sentía mal, ella corría. Cuando él se alejaba, ella buscaba. Cuando él dudaba, ella reafirmaba. Pero cuando ella sufría, él desaparecía. Eso no es amor, es asimetría emocional. Es un vínculo donde uno salva y el otro se deja salvar, pero jamás se invierte el rol. Walter Rizzo lo define como hiperresponsabilidad afectiva. Hacerse cargo de lo que no te corresponde, creyendo que si alivias el mundo, alguien algún día te amará por ello. Pero el corazón no funciona así. El que ama solo desde el dar, termina vacío. El que jamás recibe, deja de reconocerse. Una tarde, durante una sesión de terapia, su psicóloga le dijo en voz suave: Lucía, nadie te aplaude por destruirte para sostener a otros. Ella sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie lo había dicho con tanta claridad. Y entendió algo brutal. Su necesidad de salvar a Daniel era, en realidad, un intento desesperado de salvar a la niña que alguna vez quiso salvar a sus padres. Porque quien crece cargando lo que no le tocaba, de adulto elige relaciones donde sigue cargando lo que no le corresponde. Esa noche Lucía se preguntó por primera vez algo que jamás se había permitido. ¿Y si esta vez me salvo yo? No desde el egoísmo, sino desde la dignidad. No desde la dureza, sino desde el autocuidado. No desde la renuncia al amor, sino desde la renuncia al dolor innecesario. Fue el primer paso, tímido pero decisivo, hacia una verdad que pronto la transformaría. Cuando tú dejas de rescatar, descubres quién realmente se quedaría contigo sin necesitarte rota. Lucía creció rodeada de la idea de que cada uno se arregla solo. En su casa, pedir ayuda era signo de debilidad, y debilidad era sinónimo de vergüenza. Nadie se mostraba vulnerable, ni su padre con sus ausencias interiores, ni su madre con su tristeza silenciosa. Cada uno gestionaba su dolor en privado, como si sentir fuera un acto censurable. Así nació el séptimo hábito que debilita emocionalmente a un niño. Creer que pedir apoyo es un riesgo, no un derecho. Por eso, cuando sufría, Lucía se encerraba en su cuarto, pero no lloraba donde alguien pudiera verla. No pedía abrazos, pedía permiso para no ser una carga. Su consigna era invisible pero firme. Si lo resuelvo sola, no me dejan. Y así, en lugar de aprender a recibir amor, aprendió a resistirlo. De adulta, esa autosuficiencia emocional se convirtió en armadura. Parecía entera pero estaba sola. Parecía fuerte, pero en realidad no sabía cómo ser sostenida. Y cuando alguien la lastimaba, como Daniel, no buscaba contención, se aislaba aún más, con la absurda esperanza de que el dolor se consumiera por sí mismo. La ironía era cruel. Quería que la vieran, pero jamás pedía ser vista. Quería que la eligieran, pero jamás mostraba que necesitaba ser abrazada. Quería compañía, pero vivía detrás de un muro. Ese muro nunca fue protección. Era la cicatriz de una herida no atendida. Walter Rizzo explica que las personas que nunca aprendieron a pedir ayuda suelen elegir parejas inaccesibles, porque su inconsciente busca coherencia. Si yo no me dejo sostener, elijo a quien no sostenga. Y así el círculo se cierra. Un día, después de una discusión silenciosa con Daniel, Lucía llamó a una amiga para desahogarse, pero cortó antes de que ella respondiera. Se sintió vulnerable, torpe, casi culpable. Se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono y se preguntó: ¿cuándo me convencí de que necesitar a alguien me vuelve menos digna? Fue entonces cuando entendió que la soledad que llevaba dentro no venía de afuera, venía de no permitirse recibir amor. No porque nadie quisiera darle, sino porque ella no sabía abrir espacio. La terapeuta le dijo una frase que se le quedó tatuada en el pecho. Lucía, no es fortaleza si te cuesta la vida interior. Y en ese instante, la coraza empezó a resquebrajarse. Porque para sanar no basta con decir no quiero estar sola.
Primero hay que ser capaz de decir, necesito, me duele, sosténme. Pero ningún niño que aprendió a sobrevivir solo confía rápido en pedir brazos. Ese aprendizaje merece paciencia, espacio y compasión. Por primera vez, Lucía comenzó a sospechar que quizá la verdadera valentía no era resistir, sino permitirse ser sostenida alguna vez. La emoción no era debilidad, la necesidad no era vergüenza, la vulnerabilidad no era pérdida, era humanidad. Y tal vez, solo tal vez, podía empezar a desarmarse sin romperse. Desde niña, Lucía descubrió que cuando se portaba bien, cuando no reclamaba, cuando sonreía aunque no quisiera, el ambiente en casa era más tranquilo. Aprendió que la armonía dependía de su conducta. Si ella complacía, todos estaban satisfechos. Así nació la idea peligrosa y absorbente. Si me adapto, me quieren. Ese fue el octavo hábito que rompe la fortaleza emocional. Convertir la aprobación ajena en oxígeno. No era una niña libre. Era una niña funcional. No era auténtica. Era conveniente. No elegía. Renunciaba para evitar tensión. De adulta, esa dinámica se convirtió en su modo automático de amar. Con Daniel ella no preguntaba ¿qué quiero yo?, sino ¿qué necesita él de mí? Modificaba su forma de hablar, su tono, sus planes, su disponibilidad. Adaptaba su horario a su ausencia. Hacía malabares emocionales para no incomodarlo, aunque eso significara incomodarse a sí misma. La complacencia no era bondad, era miedo a desaparecer si no era útil. Porque si el niño cree que solo merece afecto cuando agrada, el adulto se vuelve manso incluso cuando le rompen el alma. Y lo más cruel es que la mirada del otro se vuelve espejo. Si te valida, existes. Si no, te disuelves. Por eso duele tanto cuando alguien te ignora. No sientes que te ignoran hoy. Sientes que te borran como cuando eras niño. Walter Rizzo lo resume con una frase que parece bisturí. Cuando necesitas agradar para ser amado, ya no te aman a ti, aman tu sumisión. Lucía se estaba apagando poco a poco para sostener una relación que nunca la iluminó. En su afán de no perder a Daniel, se fue perdiendo a sí misma. Hasta que un día ya no se reconocía. ¿Qué quedaba de ella? Además de sus intentos por ser suficiente, la gota final no fue un grito ni una discusión. Fue el cansancio. Un cansancio viejo, ancestral, que no venía de Daniel, sino de la niña que llevaba años mendigando lugar. Una tarde, mientras esperaba otra respuesta que no llegaba, se sorprendió pensando, ¿y si un día dejo de perseguir? ¿Quién se queda conmigo? Esa pregunta no apuntaba a Daniel, apuntaba a ella misma, porque la complacencia enseña algo más duro que la soledad. Enseña a vivir fuera de una misma. Lucía empezó a escribir en un cuaderno, como un pequeño acto de honestidad personal. Estoy cansada de pedirme silencio. Estoy cansada de hacerme chiquita para que otros no se sientan incómodos. Estoy cansada de existir solo cuando alguien más me valida. Fue la primera vez que no se traicionó en papel. Ese día comprendió algo esencial. No podía seguir, luchando por ser aceptada donde tenía que dejar de existir para encajar. El amor propio no empieza con gritar me elijo, sino con dejar de desaparecer. Esa chispa interna, aunque pequeña, empezó a iluminar el camino. No estaba lista aún para soltar, pero por primera vez, estaba empezando a despertarse. A veces el dolor más profundo no es lo que falta, sino lo que uno cree que no tiene derecho a recibir. Eso le ocurrió a Lucía. Desde pequeña se acostumbró a que sus necesidades emocionales pasaran a segundo plano. Ella cuidaba, acompañaba, sostenía, pero nadie hacía lo mismo por ella. Y así interiorizó una idea tóxica sin darse cuenta. Yo estoy para los demás no están para mí. Ese fue el noveno hábito que debilita la salud emocional de un niño. Crecer sin reciprocidad, cuando el niño siempre da afecto, energía o consuelo, pero rara vez lo recibe. Interpreta el amor como unidireccional. Amar se convierte en acto de sacrificio, no de intercambio. Es por eso que, de adulta, Lucía no detectó la desigualdad con Daniel. No se preguntaba si él la cuidaba. Solo pensaba si ella estaba cuidándolo lo suficiente. Nunca se cuestionaba si él estaba presente. Solo analizaba si ella estaba fallando. No identificaba la ausencia como violencia afectiva, sino como algo normal. Porque lo normalizado en la infancia no se cuestiona, se repite. En una relación adulta sana, el amor circula. Yo te cuido, tú me cuidas. Yo te escucho, tú me sostienes. Yo doy y tú das también. Pero en la mente de Lucía, querer significaba inclinarse, ajustarse, entregarse, aunque nadie la sostuviera. Y la parte más triste es que ni siquiera lo llamaba carencia,
Lo llamaba comprensión. Lo llamaba paciencia. Lo llamaba amor. Walter Rizzo lo dice claro. Si solo tú cargas la relación, no es amor, es agotamiento emocional. Una tarde después de otra, conversación vacía con Daniel, esa clase de conversación donde uno habla y el otro simplemente asiente, para que pase rápido. Lucía salió a caminar sin rumbo. Iba con el cuerpo presente pero el alma arrastrada. Se dio cuenta de algo inquietante. Si ella desaparecía de esa relación, él ni siquiera tendría que reorganizar su vida. Nada cambiaría. Y esa sensación de reemplazabilidad duele más que cualquier ruptura. Se sentó en una banca y sin planearlo se preguntó, ¿cuándo fue la última vez que alguien me sostuvo de verdad? El silencio que siguió fue brutal, porque la respuesta no llegó. No tenía memoria tangible de haber sido acunada emocionalmente. Se dio cuenta entonces de que su problema no era Daniel. Daniel era solo el espejo. El verdadero problema era la raíz. Desde niña creyó que recibir era un privilegio reservado para otros. La reciprocidad no era parte de su lenguaje emocional. No sabía pedirla, no sabía reconocerla, y sobre todo, no sabía sentirse digna de ella. Ese día no tomó decisiones drásticas, pero algo se movió dentro de su conciencia. Empezó a observar la desigualdad con otros ojos, ya no como parte natural del amor, sino como evidencia de una herida. Porque cuando un niño no aprende a recibir, el adulto termina viviendo con las manos vacías, aun cuando lo da todo. Y ahí empezó a surgir una pregunta nueva, incómoda y peligrosa para los viejos mandatos. ¿Y si el amor también es para mí? El 10º hábito que debilita la mente emocional de un niño es aprender que callar es más seguro que defenderse, que aguantar es más noble que poner límites, y que incomodarse es menos grave que incomodar. Desde pequeña, Lucía escuchó frases como, sé buena, no contestes, no hagas drama, es mejor evitar problemas. Y la más dañina de todas, no exaggeres. Cuando un niño crece recibiendo este mensaje, asocia amor con resignación. Cree que para ser querido debe volverse dócil, discreto, liviano, casi invisible. Aprende que su incomodidad es un precio razonable para no perder el afecto de los demás. Así fue como Lucía desarrolló una tolerancia desmedida a la desatención. Podía soportar la frialdad, la espera, el silencio, la falta de reciprocidad, y se convencía de que no era tan grave. Lo mismo hacía ahora con Daniel. No pedía, no reclamaba, no ponía límites. Aguantar le parecía más natural que exigir dignidad, porque quien fue reprimido emocionalmente en la infancia no tiene miedo a sufrir, tiene miedo a molestar. Walter Rizzo lo explica así. Cuando te acostumbras a aguantar, confundes amor con autoflagelación. Lucía aguantaba. Aguantaba cuando Daniel cancelaba planes a último minuto. Aguantaba cuando respondía con evasivas. Aguantaba cuando ella hablaba desde el corazón y él contestaba con monosílabos. Aguantaba su indiferencia, como si esa fuera la cuota que debía pagar por no perderlo. El aguante se convirtió en su identidad afectiva. Pero un día, después de meses de desgaste silencioso, ocurrió algo mínimo, aunque decisivo. Daniel la dejó esperando 2 horas en un café. Cuando finalmente llegó, sin culpas y con indiferencia, ni siquiera se disculpó. Apenas dijo, no lo vi tan importante. Esa frase fue un disparo directo al núcleo de su herida. No importante, no urgente, no prioridad. Lucía no lloró, no reclamó, no estalló. Solo sintió una punzada lúcida. Estoy desapareciendo de mí misma. Se dio cuenta de que su aguante no la estaba salvando de la pérdida. La estaba alejando de sí misma. Y en ese momento comprendió algo esencial. No es valentía soportar lo que te rompe. Valentía es irte del lugar donde no pueden verte. Cuando llegó a casa, miró su reflejo en el espejo y, por primera vez en años, no se reconoció. No por el cansancio en los ojos, sino porque ahí estaba una mujer reducida a silencio, viviendo en modo supervivencia emocional. El aguante deja marcas invisibles. No grita, pero deshace. No duele de golpe, pero desgasta. No se nota, pero mata de a poco. Y lo peor es que se vuelve costumbre. Aquella noche, Lucía no terminó la relación. Pero sí terminó algo más, el autoengaño. Entendió que lo que estaba soportando no era amor, sino soledad en compañía. Si tengo que desaparecer para que me quieran, entonces no me están queriendo a mí. Ese pensamiento sembró una grieta irreversible. Y por esa grieta comenzó a entrar la luz, la conciencia. Hay un punto en la vida donde el dolor ya no grita. Se vuelve claridad. Eso le ocurrió a Lucía después de aquella tarde en la que Daniel la dejó esperando.
No fue un estallido, no fue un drama. Fue una comprensión serena y casi fría. Estoy insistiendo donde no me eligen. Ese es el daño del 11º hábito. Cuando un niño no aprende a retirarse del desamor, crece con la idea de que quien insiste lo suficiente, algún día será visto. Que el amor llega como recompensa a la persistencia, pero nadie le enseña que quien no se va se pierde. En la infancia de Lucía, la retirada nunca fue una opción. Ella tenía que quedarse, adaptarse, resistir, porque irse era interpretado como deslealtad. Y ahora, de adulta, confundía retirada con derrota, hasta que apareció el concepto que cambiaría su perspectiva: el efecto agujero negro. Walter Rizzo lo menciona así: cuando alguien te ignora, tú desapareces de su campo gravitatorio y obligas a esa persona a enfrentarse a su propio vacío. No es castigo, no es manipulación, es autopreservación. El agujero negro no atrae gritando, atrae por ausencia, por densidad interna, por recuperar el espacio propio. Dejar de perseguir no es orgullo, es dignidad. Al día siguiente, sin dramatismos, Lucía empezó a aplicar distancia consciente. No escribió primero, no explicó su silencio, no justificó su ausencia. No pidió atención, simplemente se retiró de la escena emocional, donde siempre ocupaba el papel de quien sostiene. Al principio Daniel no notó nada. Él estaba acostumbrado a tenerla disponible, pero después de 2 días, esa ausencia comenzó a pesar. Algo había cambiado. Ya no había mensajes inmediatos. Ya no había atención garantizada. Ya no existía la presencia que amortiguaba su indiferencia. Porque cuando la fuente constante se va, se evidencia la sequía. Lo que Lucía estaba empezando a descubrir era poderoso. El amor no se ruega, se refleja. Si tú te eliges, el otro queda frente a un espejo, o reacciona, o desaparece. Y casi sin darse cuenta, dio un primer paso de reparación interna. Se colocó en el centro de sí misma. Ese pequeño acto de silencio empezó a reconstruir algo que durante años estuvo roto: su sentido de valor. La distancia no dolía como antes, porque por primera vez no era abandono. Era elección. No estaba perdiéndolo a él, estaba recuperándose a ella. Aquella noche, antes de dormir, escribió en una hoja: retirarme no es rendirme, es volver a mí. Y guardó esa frase en su mesa de noche. Era la primera promesa verdadera que se hacía desde niña. El agujero negro no empuja, no ruega, no se explica, solo absorbe lo que ya no sirve y deja espacio para lo que sí puede florecer. Era el inicio de una versión nueva de sí misma, una que, por fin, había dejado de pedir permiso para existir. La retirada de Lucía no fue ruidosa ni visible. Fue silenciosa, íntima, casi imperceptible, pero real. Y el silencio, cuando nace de la dignidad, tiene un peso que ningún reclamo puede igualar. Los primeros 2 días, Daniel no reaccionó. El tercer día, comenzó a sentirlo. El cuarto lo notó. El quinto, lo sintió en su ego. Porque los ausentes no siempre se echan de menos desde el corazón. A veces se echan de menos cuando dejan de estar disponibles. Ese proceso reveló el 12º hábito que enferma emocionalmente a un niño: cuando nadie le enseña a elegir relaciones donde él también sea elegido. Lucía aprendió desde pequeña a ser buena compañía, pero nunca aprendió a preguntarse: ¿quién es buena compañía para mí? Por eso, con Daniel, aceptaba un amor desnivelado. Se conformaba con migajas porque jamás aprendió a imaginar el banquete. Pero la distancia empezó a abrirle espacio para una pregunta nueva. ¿Esto es amor? ¿O solo costumbre emocional de no ser elegida? Al 6º día, Daniel envió un mensaje: ¿todo bien? Te siento rara. No era preocupación, era pérdida de control. Lo notó enseguida. Antes ella habría corrido a explicarse, pero ahora solo respiró hondo y dejó en visto. No había enojo, no había planes, solo había distancia consciente. Porque cuando uno deja de mendigar, empieza a medir. Mientras tanto, dentro de ella, ocurría algo más profundo. Por primera vez en su vida, estaba sosteniéndose a sí misma. La niña interior que se acostumbró a esperar, ahora observaba a una adulta que no estaba dispuesta a mendigar afecto. Y eso fue revelador. No se trataba de Daniel, se trataba de la versión de sí misma que había permanecido invisible para su propio amor. El cambio se volvió evidente en sus gestos cotidianos. Empezó a dormir mejor. No revisaba el teléfono compulsivamente. Se peinó diferente, sin motivo, solo porque se eligió. Se dio tiempo sin sentirse culpable. El amor propio comienza en lo microscópico. El 7º día, Daniel volvió a escribir: tenemos que hablar. Te siento distante. Lucía sonrió con una calma nueva.
no porque él por fin reaccionara, sino porque ya no necesitaba esa reacción para sentirse válida. La ausencia había hecho su trabajo. Lo puso frente al espejo. Y la puso a ella frente a sí misma. Antes el miedo de Lucía era perderlo. Ahora su miedo sería volver a perderse a ella. Por eso, cuando él pidió hablar, no sintió ansiedad. Sintió claridad. La distancia ya no era un arma, era un filtro. Si él regresaba realmente, lo haría desde el reconocimiento, no desde la costumbre. Y si no, ya no era pérdida, era liberación. Porque cuando un niño no aprende a elegir quién lo elige, de adulto gasta su vida tratando de ser suficiente para quien jamás estuvo disponible. Hoy por primera vez, Lucía sentía que estaba cruzando un umbral silencioso. El lugar donde se deja de suplicar amor, para empezar a seleccionarlo. 2 semanas después de retirarse, Lucía y Daniel coincidieron en un evento social. No fue casualidad, era una reunión entre amigos. Pero para ella se sintió como un escenario de juicio silencioso. Antes, habría ido nerviosa, buscando complacer, adaptándose a sus expectativas. Pero algo había cambiado. La mujer que estaba allí ya no era la misma niña que se perdía a sí misma. Él se acercó con sonrisa casual, sin dramatismos. Hola, hace tiempo que no hablamos. Lucía lo miró y vio, por primera vez, la indiferencia que solía tolerar como normal. Lo notó sin temor, con curiosidad, como si observara un experimento. Y por primera vez no sintió culpa, no sintió necesidad, solo una claridad serena. Ya no estoy disponible para quien no me ve. Daniel intentó bromear, tocar temas pasados, invitarla a hablar a solas. Antes, ella habría aceptado inmediatamente, dispuesta a explicar, justificar, mendigar atención. Ahora Lucía escuchaba desde otro lugar, desde su centro, desde su dignidad. Su voz era firme y tranquila. Estoy bien aquí, gracias. Él titubeó. Nunca había visto esa calma sin entrega ni exigencia. Su presencia ya no era un espacio para ser moldeado, sino un espejo donde cada gesto suyo era reflejado con claridad. Ese instante fue revelador para Lucía. No es que yo quiera herir, sino que finalmente me respeto. La niña interior que aprendió a ceder estaba sentada a su lado, observando cómo la adulta marcaba límites con elegancia y firmeza. Walter Rizzo explica que esto es el efecto agujero negro en acción. Cuando te dejas de perseguir, el otro se enfrenta a la ausencia de tu energía. Es ahí donde mide su verdadero interés. Daniel intentó insistir, pero Lucía mantenía distancia emocional. Sus palabras no tenían urgencia. Su mirada no pedía nada, su postura no mendigaba afecto. Y mientras él evaluaba, ella respiraba. No estaba sufriendo, no estaba reclamando. Estaba siendo vista por primera vez por ella misma. Ese encuentro no resolvió la relación, ni definió un futuro, pero fue un hito silencioso y poderoso. La mujer que aprendió a callar, complacer y aguantar, ahora se sostenía de pie sin permiso ni aprobación. Esa noche, al llegar a casa, Lucía escribió en su diario: Hoy no cedí, hoy me elegí. No sé qué hará él, pero sé lo que hago por mí. Era la primera vez que la frase no era aspiración, sino acción. El ciclo de años de abandono, complacencia y aguante comenzaba a transformarse. El agujero negro no era venganza, era despertar. Y ella despertaba. Después de aquel encuentro, Lucía comenzó a experimentar algo que no sabía posible. Sentirse completa sin depender de la aprobación de nadie. Durante años había buscado en otros lo que debía aprender a dar a sí misma: cuidado, reconocimiento, ternura y respeto. Ahora, por primera vez, podía sentir que su existencia no estaba condicionada a ser útil, agradable o callada. Recordó cada hábito que la había marcado. 1. Padres que no validaban. 2. Afecto condicionado. 3. Exigencia de perfección emocional. 4. Autoestima no cultivada. 5. Aprender a callar para pertenecer. 6. Convertirse en cuidadora para merecer amor. 7. No pedir ayuda. 8. Complacer para no ser rechazada. 9. Normalizar la falta de reciprocidad. 10. Aguantar para no perder. 11. No retirarse a tiempo. 12. No aprender a elegir quien también la eligiera. Cada uno había dejado cicatrices, pero también semillas, porque en la vida adulta, comprender la raíz permite reconstruir el presente. Lucía entendió algo decisivo. No hay fortaleza mental sin conciencia de la propia dignidad. No hay amor sano sin límites claros. No hay elección sin autocuidado. Aplicar el efecto agujero negro no fue un acto de manipulación hacia Daniel, sino un ejercicio de respeto hacia sí misma. No perseguirlo no significaba dejarlo ir por orgullo, sino no dejar que la ignorancia emocional de otro defina su valor.
Esa noche, frente al espejo, la mujer que se miraba ya no era la niña que pedía aprobación. Se veía firme, serena y dueña de sus emociones. Se veía capaz de amar sin perderse. Se veía digna. Y comprendió algo que cambia toda relación. Cuando aprendes a sostenerte, atraes lo que realmente vale la pena, porque la energía que antes se dispersaba en complacer, ahora se concentraba en sí misma. La paciencia dejó de ser resignación. Se convirtió en autocuidado. La ausencia dejó de doler. Se volvió filtro. Lucía empezó a disfrutar de su propia compañía, a cultivar sus deseos y necesidades. Empezó a sentir que no necesitaba que nadie la completara. Ya estaba completa. Y esa sensación silenciosa, poderosa, era el verdadero regalo que nadie le enseñó de niña. Valorarse más para ser elegida y no perseguida. Esa noche durmió con el corazón ligero, porque entendió que el amor verdadero no exige sacrificio ni autoanulación, y que su mayor acto de fuerza no era sostener a otros, sino sostenerse a sí misma. Meses después, Lucía ya no era la misma. La distancia que había creado con Daniel le permitió reconocer patrones, tomar decisiones y establecer límites claros. No se trataba de venganza ni de orgullo, se trataba de vivir con coherencia. Su corazón aprendió que el amor no se mendiga, y que el valor propio no depende de ser elegido por quien nunca estuvo disponible. Empezó a aplicarse todos los aprendizajes. No callar por miedo, no complacer para ser querida, no aguantar lo que hiere, pedir ayuda cuando lo necesitaba, valorar su tiempo, su cuerpo y su energía. Cada hábito negativo del pasado se transformó en conciencia activa. Donde antes había silencio, ahora había claridad. Donde había miedo, ahora había respeto propio. Donde había culpa, ahora había decisión. La vida amorosa de Lucía empezó a cambiar de forma casi imperceptible. Personas que no respetaban su tiempo o su espacio dejaron de acercarse. Personas que sí valoraban su presencia comenzaron a notarla. Y lo más importante, ella dejó de buscar fuera lo que aprendió a cultivar dentro. Daniel, quien alguna vez fue el centro de su mundo, pasó a ocupar un lugar menor. Ya no definía su felicidad. Cuando volvió a intentar acercarse, Lucía lo recibió desde la serenidad, no desde la necesidad. Sus interacciones eran claras, firmes y equilibradas. Y si alguien no podía sostenerla en igualdad de condiciones, ella se retiraba sin culpa, protegida por su autocuidado y su nueva fortaleza emocional. Walter. Rizzo enseña que los adultos que fueron niños mentalmente fuertes saben elegir, esperar y retirarse sin perder dignidad. Lucía lo estaba viviendo. Su infancia marcada por afecto condicionado, autoabandono y sobreexigencia se había convertido en maestría emocional. Ahora sabía reconocer patrones, entenderlos y actuar diferente. En su diario escribió: "No se trata de cerrar puertas, sino de abrir la correcta. No se trata de esperar amor, sino de cultivarlo dentro de mí. No se trata de mendigar atención, sino de vivir con presencia y elección. Hoy soy mi prioridad". Esa frase resumía todo el viaje. La niña que temía no ser suficiente, ahora era la mujer que sabía que siempre sería suficiente para sí misma. Cada hábito negativo se transformó en aprendizaje, y cada cicatriz emocional en guía. Lucía ya no dependía de otros para validar su valor. Su autoestima era firme, inquebrantable, serena. Por primera vez, comprendió que la verdadera fortaleza mental no es resistencia ni sacrificio, sino amor propio consciente, y que el efecto más poderoso de dejar de perseguir a quienes no eligen, quedarse no es perderlos, sino encontrarse a uno mismo. Lucía finalmente podía mirar el futuro con confianza, no como alguien que espera ser vista, sino como alguien que ya se ve y se valora. Si quieres, puedo continuar creándolas. Lucía comenzó a experimentar la libertad que jamás había sentido. No era un escape ni una huida. Era la conciencia de que su bienestar no dependía de la atención ni del afecto de otros, sino de su propia elección. Por primera vez, podía vivir cada día desde su centro, sin buscar aprobación externa, sin justificar su valor, sin medir su felicidad con la disponibilidad de alguien más. Cada hábito que alguna vez la limitó se convirtió en un maestro silencioso. Aprendió que no hay amor que justifique la pérdida de uno mismo. El silencio no es debilidad, pero tampoco debe sostener relaciones desequilibradas. Alejarse no es fracaso, sino autocuidado. La dignidad personal siempre debe ir antes que la necesidad de agradar. El efecto del agujero negro dejó de ser un concepto abstracto y se volvió experiencia viva. Cuando dejó de perseguir a quienes la ignoraban, vio cómo su energía atraía solo lo que merecía.
No se trataba de manipulación, sino de un filtro natural que refleja quién está dispuesto a valorarla de verdad. Su vida social y afectiva se transformó lentamente. Las personas que llegaron a su vida ya no buscaban beneficiarse de su disponibilidad ni de su complacencia. Llegaban dispuestas a corresponder, a respetar sus límites y a admirar su autonomía. Cada relación era un espejo de la fuerza que había cultivado desde la infancia, pero con conciencia y libertad. Lucía comprendió que ser mentalmente fuerte no es negar emociones, sino gestionarlas y aprender de ellas. Cada lágrima, cada frustración y cada abandono previo se convirtieron en herramientas de autoconocimiento. No eran cadenas, sino escalones hacia la mujer que podía sostenerse y elegir con claridad. Por primera vez, pudo mirarse al espejo sin miedo ni culpa. Se vio completa, digna y capaz de amar sin perderse. Se vio liberada de los patrones que la infancia le había impuesto. Se vio a sí misma, y en esa mirada, la niña que aprendió a callar y aguantarse, inclinó con gratitud hacia la mujer que había surgido. Una mujer que se elige primero, y que enseña con su ejemplo a otros cómo hacerlo también. Lucía ya no necesitaba mendigar amor, ni validar su existencia a través de otros. Su fortaleza mental no era solo resistencia, era autoconocimiento, autocuidado y respeto propio, la base de cualquier relación saludable. La vida continuaba, pero ella la enfrentaba desde un lugar nuevo, libre, serena y consciente. Lucía ya no era la misma persona que un día se perdió en el silencio, la complacencia y el aguante. Cada paso que había dado para reconocerse, cada límite que había puesto, cada retirada consciente que había practicado, la había transformado de manera profunda. La mujer que miraba ahora el mundo no estaba a la espera de afecto. Ya se otorgaba su propio amor y respeto. Sus amigos y familiares empezaron a notar un cambio palpable. La serenidad en su mirada, la seguridad en sus decisiones, la calma que irradiaba. Ya no vivía atada a las expectativas de los demás ni condicionaba su felicidad a la presencia de alguien más. Su voz, antes temerosa y callada, ahora hablaba con claridad. Su sonrisa, antes cautelosa y tímida, ahora era genuina. Y lo más importante, no necesitaba aprobación para existir. El efecto del agujero negro había dejado una lección fundamental. Quien no te valora desde la igualdad, nunca merece tu insistencia. Lucía entendió que retirarse no significaba renunciar al amor. Significaba abrir espacio para lo que realmente estaba alineado con su dignidad y bienestar. Las relaciones que no respetaban su integridad ya no tenían lugar en su vida. Cada hábito negativo de su infancia se había transformado en un aprendizaje. De la complacencia aprendió a discernir lo que es saludable. Del silencio aprendió a expresarse con asertividad. Del aguante aprendió a poner límites claros. De la autoexigencia aprendió a valorar su esfuerzo sin castigarse. Lucía comprendió que la verdadera fortaleza no era resistir el dolor, sino aprender a gestionar las emociones, a protegerse y a elegir lo que la eleva. La resiliencia no era simplemente sobrevivir, sino renacer, reconstruirse y mantener la conciencia de su valor incluso frente a la adversidad. Aquella noche, mientras escribía en su diario, sus palabras fueron simples pero poderosas. He dejado de perseguir lo que no me corresponde. He dejado de buscar amor donde no me eligen. Hoy abrazo mi dignidad y mi fuerza. Hoy me sostengo a mí misma. Por primera vez, Lucía no sentía miedo. Sentía libertad. No sentía vacío. Sentía plenitud. Y entendió que la transformación emocional no es un destino, sino un camino que se recorre cada día con amor propio y conciencia. La niña que un día aprendió a callar, complacer y aguantar, ahora observaba en silencio a la mujer que se había convertido. Firme, completa y libre, Lucía cerró su diario y respiró hondo. Todo lo que había vivido, cada silencio impuesto, cada abandono, cada intento de complacer a quienes nunca la eligieron, había dejado cicatrices, pero también sabiduría y fuerza. La mujer que estaba frente al espejo no era la niña asustada que temía ser invisible. Era alguien que había aprendido a elegirse, valorarse y sostenerse a sí misma. Ahora entendía que los hábitos que marcaron su infancia no eran castigos, sino lecciones disfrazadas, enseñanzas sobre lo que no debía repetir. Aprendió a expresarse sin miedo, pedir ayuda sin culpa, retirarse de relaciones unilaterales, poner límites claros, valorar su tiempo y energía, amar sin perderse. Cada paso fue un acto de reparación emocional y liberación. Ya no necesitaba validación externa,
Su mirada interna era suficiente para sostener su autoestima. Y lo más poderoso, podía vivir relaciones afectivas saludables, donde la reciprocidad y el respeto fueran la norma, no la excepción. Lucía comprendió que el efecto más profundo de todo este proceso no estaba en cambiar a los demás, ni en ser elegida por quienes antes la ignoraban, sino en reconocer su propio valor y decidir qué merece en la vida. Esa era la verdadera libertad, no depender de la atención ajena para sentirse completa. En la soledad de su habitación, mientras la noche abrazaba la ciudad, escribió su última frase del diario. Hoy me sostengo, hoy me elijo, hoy soy suficiente. Lo que llegue será un reflejo de lo que ya soy, no de lo que busco. Esa frase era más que palabras, era un manifiesto de autonomía emocional. Era el cierre de un ciclo de dolor y el inicio de una vida construida sobre amor propio, conciencia y fortaleza mental. Lucía ya no era víctima de hábitos aprendidos en la infancia. Era dueña de sus emociones, de sus decisiones y de su destino afectivo. La mujer que aprendió a callar, a complacer y a aguantar, ahora escogía libremente cómo y con quién compartir su vida. El final de esta historia no es un cierre triste, sino un nuevo comienzo. Porque la verdadera transformación ocurre cuando comprendemos que la fuerza más poderosa siempre ha estado dentro de nosotros, en nuestra capacidad de valorarnos, respetarnos y elegirnos primero. Y así, Lucía caminó hacia el futuro con serenidad, sabiendo que, pase lo que pase, su corazón ya estaba completo, y que nadie, jamás podría ignorarlo de nuevo.